Buenas tardes, mi nombre es Fernando Maglia. A pedido del maestro Guillermo Posati, me embarco en esta tarea esperando desde ya que los vientos me acompañen. En primer término, y como condición sine qua non, y no muy cómoda, al menos para mí, por cierto, me solicitan que intente definir mi propio devenir. Sin embargo, voy a referir solamente ciertos hechos y circunstancias que a la luz del tiempo fueron determinantes en la cristalización de un lenguaje. En principio, y como una suerte de error gigante y magnífico, comencé a los 18 años la carrera de ingeniería industrial, de la cual cursé, no sin obstáculos, casi 3 años durante los cuales pude escudriñar el arte o la magia de las matemáticas y las geometrías y trigonometrías. Verdaderamente, lo que más me subyugaba de esas disciplinas era la certeza. Por otra parte, y paralelamente, realizaba estudios particulares con el maestro Enrique Chipola y me anotaba en el Conservatorio de Bahía Blanca, pero en la especialidad guitarra y no composición. Yo encuentro aquí otra situación diferencial, es decir, nunca cursé una carrera de composición y eso, en mi caso, podría decirse que me mantuvo a salvo de ciertos estándares que reinaban por entonces. Como decía, no voy a aburrir aquí con el relato de mi currículum, pero sí nombrar un hecho decisivo que afianzó mi vocación y que fue una beca del gobierno de Francia para el bienio 86-87, que me permitió realizar una serie de cursos y seminarios y encuentros con maestros de la talla de Pierre Boulez, Luciano Berio, Francis Miroglio, Franco Donatoni, inclusive Olivier Messiaen, lo que finalmente arraigaron e impulsaron mi decisión. Bien, entonces hoy vamos a hablar de mi obra Luce Terra, para flauta, oboe, clarinete, fagot, percusión y piano. Debido a lo acotado del tiempo de este video, me abocaré a una descripción anatómica y no fisiológica, es decir, no funcional, de las partes más significativas de la obra. En su comienzo, esta pieza presenta, a modo de brainstorm, en secuencias muy rápidas y superpuestas, elementos muy disímiles y contrastantes, no isócronos, sobre un fondo de tiempo liso, es decir, sin compases, precedido y acompañado por unas leves escalas ondulantes en repetición continua, a modo de un ostinato agudo a cargo del piano. Podríamos decir, a grosso modo, que toda esta sección funciona como una especie de allegro de sonata, en donde los principales materiales, aunque no todos, son expuestos, siendo luego susceptibles de modificación y elaboración. Ahora bien, voy a señalar como destacable ciertas características que predominan en esa sección y se hacen extensivas a toda la obra. Desde el punto de vista tímbrico, la utilización de diversas técnicas extendidas, utilizadas como complemento, contraste y fusionadas con los llamados sonidos naturales. Por otra parte, los registros suelen fluctuar hacia los extremos y por movimiento contrario también. El manejo de las intensidades, concordantemente, también suele ser por movimiento contrario y contrastante. Y finalmente la manipulación de las alturas, escalas, arpegios, acordes, etc., responde a un doble y a veces triple sistema de organización que más adelante será graficado. El aspecto rítmico nos muestra, sobre todo en esta parte, una escritura proporcional que no desecha pequeños elementos de forma tradicional con su correspondiente y preciso
rítmica y tempo, a menos que sea un elemento casi neutro, como la escala mencionada del piano al principio. La escritura rítmica no proporcional acude a valores continuamente variantes y diferenciados. Toda esta energía e inercia acumuladas en esta parte termina abruptamente como un móvil de alta velocidad que choca contra un muro, pero en lugar de explotar y descargar esa energía, la masa sonora se sublima en un silencio coloreado, en este caso el trino agudo del piano. En cuanto a la escritura, elegí este tipo de representación híbrida que produce pequeños corrimientos que generan y aumentan la sensación de caos. Otras construcciones para resaltar son, por ejemplo, el número de ensayo 11, un bloque homogéneo de ruidos escritos tradicionalmente, pero estrictamente polirrítmico, y a modo de oposición, en el número 16, se establece un compás de 3/4 con población binaria fácilmente perceptible. Hay en el número 7 un módulo titulado Ancestral, que aparece en muchas de mis obras. Son cantos imaginarios justamente de culturas ancestrales, también imaginarias, que resuenan en mi propio interior después de ciertas investigaciones. Las mismas contienen recursos que limitan ciertas características de instrumentos precolombinos y folclóricos. Como ejemplo, citamos los sforzatísimos que arrancan los armónicos extremos agudos, como así lo hacen las tarcas, pequeños glissandos imitando el canto vocal ritual y la edificación de las alturas, que provienen de una matriz pentatónica de reemplazo. El factor sintáctico de inflexión formal más importante es sin duda el silencio. La ausencia de sonido separa, rompe, divorcia una parte de otra. Ahora bien, el silencio puede ser absoluto o lo que llamamos coloreado, es decir, el silencio se reemplaza por un elemento neutro en matiz de baja intensidad y continuo, como el número 35, con la aparición del trémolo del cascabel en forma continuada. Me parece también interesante señalar en lo que podríamos llamar coda final, en el número 39, la aparición de un triple pedal continuo politemporal. Explicándolo sintéticamente, aparece el fagot articulando un si bemol grave en negra 53, el piano ejecutando un acorde en negra 41 en región subgrave y finalmente dos tom-toms percutiendo a negra 47. Desde rítmicas muy precisas hasta secciones acórdicas como la que aparece en el primer sistema de la página 20, que solo lleva la indicación de carácter errante y atento, otorgando una libertad prácticamente absoluta al pianista dentro de esa indicación, que es una indicación de carácter. Para ir finalizando, podemos hacer un comentario sobre la escritura y las diferentes combinaciones entre tiempo liso y tiempo estriado. A la superposición vertical de estas dos escrituras la llamo híbrida. A la concatenación horizontal entre una y otra la llamo mixta, y a la imbricación de las dos, literalmente imbricadas. Un detalle no menor es que, debido a la escritura, digamos no uniforme o no homogénea, los músicos deben leer de la partitura general. Como cierre, podríamos agregar que este tipo de escritura conlleva sus riesgos,
pero también actúa como un acicate estimulante para que cada versión tenga una interpretación propia y genuina. Muchas gracias.